no se alcanzan a ver la presentación, doctor. Ah, ok, de acuerdo. Vamos a ver que lo ajustamos. Veamos. De acuerdo. Listo. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces decía que había un documento de 1914, muy interesante, en donde se expresaba la preocupación por, aquí está, por lograr un concreto que pudiera resistir a las aguas de alcantarillado de la ciudad de Filadelfia. Es un documento, ahí lo tienen, manufactura y colocación de tubería de concreto reforzado para alcantarillado. Esta es una foto de la primera tubería puesta en esa ciudad en concreto. Vemos lo curioso de la sección en forma de huevo. Si uno se pone a pensar un poco por qué una tubería así puede ser interesante para un alcantarillado, termina descubriendo que efectivamente es mucho más inteligente que hacerla de sección circular, puesto que minimiza eh, la excavación, es decir, hacemos que la excavación sea menos traumática en el andén o en la calle para las personas, ¿no? Y de hecho, este tipo de secciones también se utiliza hoy en día, pero en el pasado, y quiero decir, se encuentran también ideas interesantes. Lo que sí es cierto es que en ese artículo había una preocupación real sobre cómo hacer un buen concreto para esa tubería. Entonces, aquí pues, y estamos hablando de 2 años, apenas 2 años después del hundimiento del Titanic, ¿no? Entonces, aquí nos dicen una parte de cemento por 2 de arena y 4 partes de grava. Es muy, muy, muy gracioso, muy bonito realmente esta preocupación porque la ingeniería pudiese tener una obra que durara, ¿no? Y también se expresa la preocupación por el acero y dicen, el artículo describe cómo recomienda el poder recubrir el refuerzo con un aceite parafínico. Obviamente ahí la adherencia pues se va a ver muy, muy comprometida y la longitud de desarrollo se nos va al infinito o algo así. Aquí está una foto justamente de la excavación. Y bueno, eso fue hace más de 100 años. Lo que quiero contarles es que la inversión en infraestructura en aguas residuales en la actualidad en Estados Unidos, solamente en la construcción de nueva infraestructura para aguas residuales, se acerca a los 21.000 millones de dólares al año y se estima que el mantenimiento y el funcionamiento de la infraestructura actual cuesta 25.000 millones de dólares al año. Un país como Colombia, nosotros exportamos el año pasado con todo el petróleo, el café, etcétera, etcétera, cerca de 40.000 millones de dólares ese año, ¿sí? El metro de Bogotá que vamos a empezar a construir ya cuesta 4.000 millones de dólares. Es decir, una inversión de 21.000 millones de dólares o 56.000 millones o 46.000 millones de dólares son cifras gigantescas. Entonces existe, por supuesto, un interés por minimizar ese costo, ¿no? Entre 1900 y el presente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo maximizo? ¿Cómo maximizo? Permítame si soy... ok. ¿Cómo maximizo la vida útil de la estructura? Minimizando así el costo para la sociedad. Digamos, en esos 100 años, el concreto reforzado ha demostrado ser capaz de cumplir con las expectativas de inversión y funcionamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, su estabilidad está amenazada por varios agentes químicos y físicos, ¿no? Entonces, veamos esta sección, por ejemplo. Esta sección es una tubería de concreto de un tamaño importante que ha sufrido, pues, con los años, fisuración y pérdida de resistencia, pérdida de sección, corrosión de la armadura y pérdida, por supuesto, de estanqueidad. ¿Pero por qué? ¿Quién? Bueno, en realidad, haciendo otra vez a los que nos gusta hacer archivos y meternos en bibliotecas viejas, eh, encontré un artículo de 1958 y me permití recortarlo un poco, pero ver sinceramente los titulares. Estoy aquí haciendo maromas con la imagen. Aquí está. Entonces, ustedes se dan cuenta, el artículo ya en los 60, finales de los 50, hablaba de requerimientos de oxígeno, de cierta acidez de basuras, etcétera, 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 y algunas recomendaciones sobre el concreto. Bueno, ahora sí.
Digamos, los ataques para la inversión se concentran, digamos, y me refiero a la inversión en concreto reforzado y en infraestructura. Cuando la gente oye hablar de durabilidad en concreto, le vienen a la mente cuatro palabras, normalmente sulfatos, cloruros y una que otra, y otras demás, por no mencionar la carbonatación y demás, pero digamos, la creencia clásica cuando se habla de durabilidad del concreto que va a tener contacto directo con aguas residuales, la gente piensa, por lo menos la que está relacionada medianamente cercana a la tecnología del concreto, piensa en sulfatos o cloruros, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, para entender, y tal vez ese es el propósito principal de esta charla, es entender realmente qué nos interesa, qué nos preocupa, sobre qué tenemos que cuidarnos cuando se trata de aguas residuales en lo que tiene que ver con el concreto. Si vamos a querer llegar hasta allá, sí, creo que lo más lógico es empezar explicando o diciendo qué es agua residual. Sinceramente, ¿qué es? Y claro, todos tenemos una noción de qué es agua, probablemente no sea la noción más sexy, pero si hacemos un análisis químico del agua residual doméstica, industrial, de las ciudades, esta es más o menos el rango de los componentes mm, que podemos encontrar expresado en miligramos por litro o partes por millón de lo que es una concentración fuerte, media o débil. Entonces, vemos que el total de sólidos está cercano a, o, por ejemplo, sólidos en suspensión, que es tal vez lo que más se fija en la gente en calidad de agua, 800 partes por millón, 850 a débil 250. Es decir, son concentraciones que ni siquiera en este caso ponen el agua turbia. ¿Sí? No hay una cantidad de sólidos de suspensión muy grande, uno diría. Sólidos disueltos, perdón. O de suspensión, que son los siguientes. Sin embargo, podemos encontrar aquí ya un personaje que para los concreteros pues no nos gusta mucho, ¿no? Y es el ion cloruro. Entonces aquí tenemos una concentración alta de ion cloruro de 100 partes por millón. ¿Eso será, desde el punto de vista de concreto, alto o no? ¿Sí? Bueno, y por supuesto tenemos el parámetro que a todas las personas pues, que estamos relacionadas un poco con la calidad del agua, que es el DBO, ¿no? Que es la demanda biológica de oxígeno. Solamente para entender un poco la demanda biológica de oxígeno, nosotros podemos tomar agua con un DBO de 5 o menos. Y, digamos, se pueden regar los cultivos con un DBO por debajo de 10, un DBO de 5 de 10 partes, y aquí tenemos de 10 partes por millón, miligramos por litro, y aquí tenemos, imagínense esos DBO, yo no me tomaría esa agua. Y tampoco podemos regar las cosechas con estas aguas residuales, ni siquiera con las de concentración débil como esta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Voy a mover aquí la fotico. Espero que sirva. Aquí tengo un ejemplo de la ciudad de Jordania, que es un ejemplo también de agua residual, muy dentro de los parámetros que estoy mostrando, solo que aparece un personaje que también nos preocupa en la tecnología del concreto, que son los sulfatos. Y sobre todo este ion, ¿no? Esta molécula SO4 flotando por allí en un líquido disuelta, no nos gusta en concreto para nada. Y bueno, en este caso tenemos 90 partes por millón. Entonces, más o menos los dos parámetros de cloruros y sulfatos se están moviendo. Podemos hacer una aproximación cercano a las 100 partes por millón. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, el DB2 es de 700, eso no se puede beber, ni se puede cosechar, ni se puede regar las plantas con eso. Y en una ciudad y en un país como Jordania sí que necesitan agua. Bueno, pero digamos para enmarcar todavía más la definición de lo que es agua residual, traje los datos de tres ciudades. Aquí tal vez está tapándose, pero es la ciudad de Davis, es la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, y la de acá es Los Ángeles. Entonces, si vemos la columna donde dice Raw Wastewater, aquí, Raw Wastewater, eso es como entra el agua residual a una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, veamos la composición. Aquí tenemos cómo entra, otra vez la DBO, que realmente es un indicador de cuánta materia orgánica hay. En esta ciudad de Davis es 112, en la ciudad de San Diego es 184 y en Los Ángeles no está el dato.
Entonces, pero veamos lo que más nos interesa en la tecnología del concreto. SO4, de nuevo, está cercano a los 100, a los valores de 100. Aquí está en un valor de 300 casi. Y los cloruros están de nuevo cercano a 100, pero aquí en Los Ángeles, definitivamente Los Ángeles, sí, wow, esa agua es no un santa, ¿sí? Cercana a 400 partes por millón de ion cloruro. Y tenemos un dato adicional, ¿quién lo diría? El pH. El pH es un parámetro que siempre se mide en aguas residuales y para sorpresa de la mayoría es un pH casi de agua potable, o sea, está muy bien, ¿no? Cercano a 7. Entonces, bueno, eso es agua residual, ¿no? Esa agua residual tiene materia orgánica, tiene, bueno, tiene también muchas otras cosas, ¿no? Que no voy a entrar en detalles, pero también puede tener metales pesados y bueno, otras cosas que ya veremos. Este está. Y para cerrar la definición, pongo de nuevo buscando nuestros personajes de cloruro y sulfato en las ciudades de Alejandría y Giza, que es un barrio al sur del Cairo, pues que es una ciudadela, digamos, al sur del Cairo. Si ustedes se dan cuenta, de nuevo aquí cloruros y sulfatos cercanos a 100 o en ese orden de magnitud, o 300 o 140 en Giza, ¿no? Bueno, bueno, aquí tenemos un personaje nuevo que es amonio, que también a los concreteros nos parece relevante, y ya veremos por qué, es 2.5 partes por millón, perdón. En lo que tiene que ver con sulfatos, bueno, aquí se me pierde un poco el texto. En lo que tiene que ver por sulfatos, este es un artículo de 1930 mostrando un elemento de una tubería de concreto que después de 10 años está destruida, ¿no? Este también es un artículo de 1935 que muestra en una concentración importante de SO4 han puesto una serie de vigas que están unidas por una barra de refuerzo, están enhebradas por una barra de refuerzo y muestran ciertos tipos de concreto, cómo se comportaron en un ambiente rico en sulfatos y cómo se comportaron otro tipo de concretos en ese ambiente, en ese mismo ambiente, en ese mismo entorno. Como se dan cuenta, los concretos o el grupo de concretos, porque es la misma formulación del grupo de la derecha, realmente le ha pasado muy mal, ¿no? Le ha pasado muy mal, es simple y llanamente porque el sulfato pues, ha expandido el concreto, microfisurado y desaparecido las aristas. ¿De acuerdo? Yo creo que uno de los esfuerzos experimentales más grandes que se ha hecho en la historia del concreto son estos ensayos de los años 40 que se prolongaron hasta el 50. En realidad se terminaron, digamos, empezaron justo después de la guerra y esto se conoce como las granjas de concreto. Eso lo hizo la PCA, la Portland Cement Association, la Asociación de Productores de Cemento en Estados Unidos, y lo hicieron estas campañas tan ambiciosas, experimentales, comparando diferentes tipos de cemento. Fíjese que ahí lo importante, la variable en estudio era el tipo y sobre todo la composición del cemento. Y bueno, claro, cometieron una serie de pecados experimentales, pero no importa, o sea, es decir, llegaron a conclusiones muy interesantes y en estas granjas de concreto, por ejemplo, estos que ustedes ven aquí son como albercas me refiero a estos cubos, albercas donde metían ciertos compuestos, entre ellos sulfatos, o enterraban estas vigas dentro de terrenos también con ciertas composiciones para entender cómo envejecía en largo plazo estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, llegaron, digamos, de estas jornadas experimentales, nació la famosísima norma ACTMC 150, que es la norma que todos conocemos un poco, que es la norma de compra y venta de cemento más famosa del mundo, ¿no? Que es la que define lo que es Portland, cemento Portland, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, etcétera, etcétera. Es la vieja guardia, ¿no? Esa norma se remonta exactamente a 1950. Entonces, pues salió de las conclusiones de esos estudios. Seguimos estudiando, aquí tenemos otro ejemplo en este caso de los sulfatos. Se sigue estudiando cómo se comportan, sin entrar en los detalles. Por ejemplo, este es un trabajo de doctorado de David Stark, un estudiante de 4 años de su juventud invertidas en estudiar cómo resistir mejor a un entorno agresivo. Entonces vemos efectivamente que hay unas vigas que les va mejor que otras. ¿Sí? Aquí hay unas que definitivamente han desaparecido.
Entonces, pues sí, realmente les la pasaron mal. Entonces, bueno, aquí justamente es la norma a la que estaba haciendo alusión, que menciona que dos de sus clasificaciones, que es tipo 2 y tipo 5, mencionan justamente al personaje sulfatos como un personaje que amerita una clasificación especial de cemento, ¿no? Entonces, y esos cementos están acá, y los requerimientos para poderse llamar o pretenderse llamar cemento tipo 2, lo más importante de un tipo 2 es la concentración de un componente en el cemento que muchos hemos oído hablar, o bueno, muchos han oído hablar de él, que es el aluminio, ¿no? Entonces hay que limitar el aluminio porque se descubrió en estas investigaciones que el aluminio tenía que ver. Entonces, que los que tenían más aluminio, entonces les iba mal o les iba menos bien que a los que tenían poco aluminio. Entonces, y me refiero al aluminio con un matrimonio, por supuesto, con el oxígeno y el calcio. Y eso se conoce como C3A. Entonces, ahí estoy resaltando en la parte inferior de la diapositiva que un tipo 2 es aquel que, además de otras condiciones, principalmente tiene un C3A inferior al 8%, y un tipo 5, que es alta resistencia a sulfatos, es aquel que tiene una concentración de aluminio por debajo del 5%. Bueno, entonces, bueno, esta es una gráfica muy bella. Voy a mover aquí la imagen. Ok. Regalada por casualidad también por la Universidad Berkeley en California, en donde vamos a descubrir qué nos cuentan sobre, y de qué estamos hablando, de los sulfatos contra el concreto. ¿De acuerdo? Es una gráfica un poco arrevesada. Yo les sugiero que primero descubramos qué hay en X. En X es nuestro personaje, es el aluminio, C3A, ¿ok? Y en Y, ¿qué tenemos en Y? En Y tenemos el grado de deterioración. O sea, entre más arriba estemos, peor. Vamos a ver una sola línea. Los invito a que vean la línea, por ejemplo, la intermedia. La línea intermedia, que es una línea recta, compuesta por 4 puntos experimentales. Bueno, no son muchos datos, pero bueno, 4. Para una línea recta, bueno, más o menos en los límites. Entonces vemos que lo que nos cuenta esa línea es que si uno tiene, y voy a jugar con ella, 10% de C3A, entonces su grado de deterioración es 50. Pero si usted, sobre esa misma línea, que en esa línea nos define un tipo de concreto, las 3 líneas son 3 tipos de concreto distintos. Pero si yo hiciese ese mismo tipo de concreto, pero con un cemento que incluyera menos aluminio, menos C3A, por ejemplo, la mitad, y eso es harto, ¿sí? En 4% C3A, entonces ya el deterioro me pasa de 50 a 20. Bravo. Estamos corroborando, este estudio está hecho en el año, está hecho en el año 2001. O sea, 50 años después de las granjas de concreto, está llegando a la misma conclusión. Entre menos aluminio, bueno, Dios mío, qué manera de perder tiempo. O sea, lo mismo, no. La gráfica nos regala algo nuevo. Veamos por un momento la línea inferior. Como ustedes pueden, ahora sí tengo que hablar que la diferencia entre las líneas es el tipo de pegante que se está usando. Aquí tenemos una pasta .74, aquí tengo otra .51 y aquí tengo otra .42. Y si ustedes se dan cuenta, puedo yo tener un cemento porque hay que decirlo, 10% de C3A es altísimo. Entonces, yo puedo tener un concreto, yo puedo tener un cemento con un altísimo contenido de C3A, 10%, pero si uso una relación, yo estaba acá arriba en un 50% de deterioro. Si paso simplemente bajo la relación AC, ¿sí? A .42, o sea, bajo 9 puntos, ya el grado de deterioro es 10 o menos de 10. O sea, el impacto de la relación agua-cemento en este caso es tan o más importante que jugar con el C3A. Y eso es algo publicado y demostrado. Y ese es justamente uno de los errores experimentales de las granjas de concreto. Ahí revolvieron ACs y compararon ACs distintas, en fin. No importa, o sea, lo que quiero decirles es que hoy en día, para los que nos metemos en profundidad en estos temas, digamos, es evidente que el C3A es importante, pero es mucho más importante. Es más, ¿cuánto es mucho, ingenieros? Porque supongo que la mayoría que me escuchan en este mundo somos todos numéricos. Tenemos un alma numérica, entonces la relación agua-cemento es un orden de magnitud más importante que el C3A. Un orden de magnitud.
Bien. Empecé a buscar ataques de sulfato en aguas residuales y sinceramente fue una de las búsquedas más arduas que he hecho. Muy, pero muy difícil encontrar. Casos reales, digo. Encontré este en Brasil, ¿sí? Sí, se ha perdido un poco la pasta, etcétera, etcétera. Y me pareció un poco extraño, ¿no? ¿Sí? De todos modos, esta es la norma colombiana, pero cualquier norma hoy en día, mm, más que pedir un contenido, sí, bueno, piden contenidos de aluminio máximo, algunas como la C150, pero en Latinoamérica sé que nos hemos alejado bastante en Chile, en México, nos hemos alejado de la 750. En Colombia particularmente la dejamos atrás y tenemos, y les doy un ejemplo, tenemos, esta es nuestra clasificación de cemento, uso general, ART, moderada resistencia a sulfatos, alta resistencia a sulfatos, etcétera, pero más que pedir una composición, ¿sí? Pedimos un ensayo, ¿no? Es una norma de desempeño en donde le decimos a la gente, oiga, si un cementero quiere venderle a usted una norma, más que una composición, le quiere vender un cemento que resiste mejor a los sulfatos, tiene que pasar por esta prueba. Y esta prueba es una prueba en donde usted evalúa el cemento, hace una viguita de 28 centímetros, la sumerge en una, es la CTMC 1012, la sumerge dentro de una solución tremendamente rica en sulfatos y mide cómo se expande, ¿no? Porque el sulfato, y no lo he dicho, lo voy a decir ya, lo que hace finalmente es meterse en la pasta de cemento, meterse en la pasta y allí ese SO4, el malo de la película, se combina con el calcio o con algunos productos de hidratación, mejor dicho, y produce una especie de mutante o nuevo hidrato que tiene un nombre de este tamaño, monosulfaluminato, ¿qué importa? De tringite, ¿qué importa? Es un compuesto de sulfatos, un yeso secundario, ¿qué importa? Que lo que hace es genera una presión dentro de la pasta y crece todo el conjunto. Es decir, crece el concreto como esas vigas que crecieron y se torcieron y crece tanto que termina fisurándose porque ya no, su resistencia a la tensión ya no alcanza a soportar ese crecimiento. Y bueno, entonces lo que hace ese ensayito para evaluar cementos es mide la expansión del cemento X bajo unas condiciones agresivas y lo que hacemos es medir durante 6 meses mínimo o un año esa expansión que nos está contando cuánto mutante de el malo se ha formado al interior y ha crecido y ha hecho crecer la viga, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ensayos nuestros de nuestro laboratorio, en donde vemos que hay un cemento X que, si ustedes se dan cuenta, al cabo de casi 600 días o casi 2 años, pues mire cómo ha crecido, es una cosa impresionante. ¿Cuánto ha crecido? 0.6%, ¿sí? ¿Y eso cómo así? Sí, 6 partes por mil, ¿sí? Es decir, 6 milímetros por metro. Ah, ok. Y cada vez que, simplemente pongo esto porque estoy mostrando que cada vez que ese mismo cemento le metimos ceniza volante al tipo F, le metimos 10, 15, 20 y ustedes se dan cuenta lo bonito que pasa, ¿no? Prefiero que ustedes lo descubran y lo concluyan, que yo lo diga todo, o sea, prefiero que lo vivan, ¿no? Porque es una cosa muy bonita, ¿no? Ver cómo actúa. ¿Sí? Entonces sí, las adiciones puzolánicas son bienvenidas en el caso de sulfatos. Este es también otro ensayo en el que participé en el año 97. Mi participación aquí fue increíble, tomé las fotos, eso fue todo lo que hice en este estudio. ¿Sí? Pero bueno, digamos, no importa, me pareció de todos modos muy bonito el resultado, porque se metieron realmente en el ensayo, se cometió un error en el ensayo y fue aumentar en 10 veces la concentración. Un error, pero no importa, los errores en el laboratorio siempre son increíbles porque le permiten descubrir a una cosas no previstas. Si ustedes se dan cuenta, medimos la expansión de esto, es muy pequeñita, es de micras o milímetros máximo. Si ustedes se dan cuenta en el testigo, la vigueta testigo creció centímetros. Y no solamente creció, sino que se partió, ¿no? Y ese mismo cemento le metimos humo de sílice y mírenlo cómo está, hermoso, ¿no? Increíble. Mejor que el tipo 5 que está en la parte inferior. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen los europeos frente a los sulfatos? La norma, que es una norma muy interesante, que es la norma EN 206 del 2000, digamos, habla de nuestro enemigo natural, que bueno, lo digo como concretero, SO4 en miligramos por mil. ¿Se acuerdan del orden de magnitud de las aguas residuales? Téngalo ahí. Miren lo que dice la norma con respecto al
a cómo clasifica los ambientes. Entonces, esta es una tabla que clasifica los ambientes. Entonces, frente a exposiciones químicas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos la primera columna. Después de unidades, la primera columna es el ambiente denominado XA1. Poco agresivo. Es poco agresivo para el concreto si el SO4 está por debajo de 600 partes por millón. Uy, un momentico, nuestras aguas residuales estaban en 100. O sea, máximo, así Los Ángeles, horrible, si la memoria estaban como en 300. Entonces, realmente es poco agresivo. Y en Jordania estaban, mejor dicho, por debajo de 200 ni siquiera los europeos lo ponen. O sea, no lo ponen, o sea, es intrascendente, ¿sí? Despreciable. Entonces, por debajo de 200 partes por millón, tener un SO4 no importa. Ah, bueno, las cosas se ponen graves, como lo dice, por encima de 3000 partes por millón. ¿Sí? O 6000 partes por millón. Ya por encima de 6000 partes por millón de SO4, podemos decir que estamos en un ambiente muy agresivo a sulfatos y no aprovecho la oportunidad para decirles que el sulfato es agresivo, sobre todo, mejor dicho, el sulfato es agresivo cuando está disuelto. Si usted pone un pedazo de yeso duro sobre el concreto o azufre puro, que es ese, ¿no? Azufre puro sobre el concreto, no pasa nada. Nada. Lo importante es que esté el SO4 disuelto viajando, divirtiéndose entre el agua, y ahí sí se mete a la porosidad, y ahí sí empezamos a pensarlo un poco, ¿no? Porque es que la relación agua-cimiento es relevante con el SO4. ¿Por qué? Porque no nos habíamos hecho esa pregunta. Entonces, ¿por qué? Pues porque no puede entrar el SO4, es por eso. Porque a medida que bajamos la relación AC, hacemos el concreto disminuimos la permeabilidad del concreto. Pero bueno, estamos más allá de hablando de la generalidad del sulfato, estamos hablando hoy de aguas residuales, de las aguas que no huelen bien. Y esas aguas que no huelen bien, si ustedes lo recuerdan, tenían también amonio, que huele muy mal el amonio. Y ese amonio era 2.5 partes por millón en el caso de Alejandría de Guisa. Miren lo que dice sobre los europeos sobre el amonio, que es el NH4. ¿Sí? Por debajo de 15 ni siquiera lo consideran. ¿Sí? Es poco agresivo entre 15 y 30. Entonces parece ser que los sulfatos y el amonio en aguas residuales no son el problema. Ok. Esa es una sospecha que empieza a salir. Una reflexión que pareciera darse, ¿no? Bueno, obviamente aquí ellos ponen y me refiero a los europeos, ponen aquí las recomendaciones sobre qué debe ser, cómo debe fabricarse un concreto frente a un ambiente tan agresivo como XA3, ¿no? Entonces, si usted tiene un XA3, por Dios, su resistencia tiene que ser de mínimo 35 megapascales en cilindros y la relación AC por debajo de 0.45 y 360 kilos de cemento como mínimo. Los europeos ponen mínimos de cemento y eso es algo que los norteamericanos no comparten y es realmente un error científico. Yo le dediqué 4 años de mi vida a demostrar que era un error. Entonces, pero bueno, no importa, digamos, los ingleses nunca estuvieron de acuerdo, pero bueno, no importa. Ahora, ¿qué dice la CI y los norteamericanos? Nuestro 318 con respecto a los sulfatos, pero ¿sí? Dicen otra vez, ponen la definición de lo que son ambientes agresivos. Si quiere, vamos al menos agresivo, al SO4, en ambientes sulfatos, o sea, despreciable, es la palabra que usan los norteamericanos. Dice sulfato soluble, el SO4, en partes por millón, es la cuarta columna, dice entre 0 y 150 es despreciable. Como ustedes se dan cuenta, es lo mismo, nuestros valores están coincidiendo, o sea, empieza a ser moderado, pero se parece un poquito al agua de mar, más o menos, cuando usted está en 150 a 1500 partes por millón. Pareciera ser que ellos confirman que las aguas residuales, o por lo menos en estos ambientes, no es relevante, ¿no? Aunque fíjense lo interesante, incluso en una exposición moderada a sulfatos, recomiendan un tipo de cemento y una C y una resistencia mínima. Pero por debajo de 150, 200 partes por millón, no me hable de sulfatos. Entonces, para controlar el ataque, que es lo que no se ve en el título, con el ataque de sulfatos, lo puedo mover acá.
Pues desde el diseño, especificar un material competente para resistir la exposición, sobre todo disminuir la AC, es muy importante, ¿sí? Curarlo bien. Eh, la gente subestima la palabra curado, o sea, la gente cree que curar es aumentar la resistencia, sí, sí, un poquito. Evitar las fisuras, sin duda, pero eso no es lo importante. Si la gente entendiera que si usted le garantiza 7 días de disponibilidad de agua a la superficie del concreto, usted está creando una costra. O sea, usted hace germinar todo lo que puede germinar, o buena parte, o sea, más de una cantidad impresionante de granos de cemento, que es ahora o nunca. Si usted no les da el agua en ese momento, ya después les puede caer los 10.000 aguaceros, no germinan igual. Si hay el cemento necesita cierta reactividad para combinarse bien. Y eso se da solo en la primera semana. ¿Sí? Entonces, si usted hace germinar todas las partículas de cemento en superficie, lo hace más resistente, lo hace menos permeable a gases y líquidos. ¿Sí? Y eso es muy importante y no cuesta mucho. Entonces, también para controlar sulfatos, cemento, cementante o adición, o usar en últimas una barrera impermeable. Eso medianamente todo el mundo lo sabe, pero lo importante de hoy es que el ataque de sulfato no es el ataque que predomina en aguas residuales. Y por eso me costó tanto encontrar un caso real. Los sulfatos sí, pero no. No tanto. No, no, realmente no. No es el punto. Ah, bueno, entonces vamos al otro. El otro es cloruros. Cloruros famosísimo. Famosísimo, cloruros. O sea, cloruros, 7 capítulos en la durabilidad, etcétera, etcétera. En los textos de durabilidad, bibliotecas enteras de estudios de cloruros muy bonitas, métodos cada día más sofisticados para entender. El cloruro no se preocupa por el concreto, no. El ataque de cloruro nos preocupa es el acero, eso es distinto. Nos preocupa el acero. Y la verdad es que, no sé, pero por lo menos a mí en la universidad quisieron venderme la idea de que, tranquilo, el acero cuando está metido dentro del concreto, él está protegido de la corrosión, porque es de eso que estamos hablando, de corrosión. Voy a devolver un momento a esta foto. Esta foto la tomé en un sitio cerca de Cartagena de Indias, al frente, en una isla particularmente, en donde hicieron un museo, una especie de parque, un acuario. Entonces usted se mete en una cueva y hay unos piratas, un cuento allí. Y uno dice, oiga, y a mí realmente me quedé mirando, es la parte de arriba del techo, era una especie de cueva, y yo dije, pero Dios mío, ¿cómo es posible que pueda ver yo el acero? ¡Puedo ver el acero! ¿Y sabe por qué lo puedo ver? Y le tomé esta foto. Porque el concreto de recubrimiento ha caído. ¿Sí? Se agrietó y se cayó. ¿Y por qué se agrietó y cayó? Por la corrosión, ¿no? Porque se expandió, es que se fisuró, bla, 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 bla. Entonces, realmente hay secciones en donde ha desaparecido literalmente el refuerzo y su sección pues ya de poco queda allí de sus propiedades, ni qué decir. Lo que sí es cierto es que esto le pasa y le pasaría también al acero sin cloruros. Aquí es con cloruros por las sales del mar, pero sin cloruros con los años le pasaría lo mismo. Sin cloruros, solo con agua. ¿Sí? Y iba un poco en contravía de lo que me habían dicho en la universidad. Lo que pasa es que con cloruros es una sal, cualquier tipo de sal, cloruro de sodio, el de la sal de nuestra mesa que comemos cada día, cloruro de potasio, esa sí mejor no se la coman, ¿cierto? Cloruro de magnesio, cloruro de hierro. ¿Mm? ¿Qué es ese cuento de cloruros? Lo que pasa es que los cloruros son un acelerante de este proceso del hierro con un poquito de carbono, eso es el acero. El acero es hierro con 0.4% de carbono, eso es todo. Y se recristaliza digamos, se ordena molecularmente de una forma distinta, pero lo que sí es cierto es que él siempre quiere volverse otra vez hierro y combinarse con el oxígeno y forma todos estos personajes anaranjados que ustedes ven ahí, que se separan. El acero es bastante inestable. Lo que pasa, y vuelvo y repito, es que el cloruro es un acelerante y este fenómeno de transformación del hierro en compuestos de oxígeno-hierro, pues se acelera unas 10.000 veces cuando está expuesto a agua con sal. Entonces, pero vuelvo y digo, en la universidad nos dijo, no, tranquilo, dentro del concreto está recubierto. Obviamente en el caso cartagenero no estaba protegido,
pero en la general de los casos, el acero de refuerzo está protegido dentro del concreto. A mí, la verdad, no les creí mucho porque me pareció muy conveniente o demasiado bueno para ser real. Nótese que usé la palabra demasiado como debe usarse, ¿no? Con una connotación negativa. Entonces me pareció demasiado conveniente. Entonces, pero hice un experimento fácil y barato encima del escritorio y se los voy a mostrar. Escogí agua de la llave y le metí 3 fibras de acero, muy parecido al acero de refuerzo. Estas son fibras que usamos en concreto lanzado y en pisos todos los días. Muy buenas. Usted las mete en agua de la llave y al cabo de un mes, solo de un mes, están así. Y dice, ¿pero por qué? Entonces, claro, o sea, puede que en el agua haya 3 veces menos de oxígeno que en el aire, pero ese oxígeno se combina con el hierro, ¿sí? Y forma esos punticos anaranjados que son otras formas de hierro, ¿no? Óxidos de hierro. Pero lo peor de todo, pero lo triste es que se separan del acero, ¿no? Entonces se nos acabó la fibra, en este caso. Y bueno, pues eso es. Después puse agua con un 3% de sal. Eso se parece muchísimo, muchísimo al agua de mar. Y realmente la cosa fue peor. Fue mucho peor. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí la foto tal vez no nos muestra tanto, pero tuve que irme del laboratorio y a los 3 meses había desaparecido la fibra. No existía la fibra. Entonces, mamá en la costa que se respete, o por lo menos en la costa del Caribe, sabe que si no pinta la reja de su casa todos los años, pues se le va a oxidar. Claro, porque vuelvo y digo, es un acelerante el cloruro. Pero lo bonito del experimento no es tanto eso, es esto. Resulta que metí esas otras 3 fibras, ¿cierto? En la solución de Lorentz. ¿Qué es la solución de Lorentz? La solución de Lorentz, señores, es el jugo intersticial, el líquido intersticial del concreto. ¿Cómo así? ¿El concreto tiene líquido en su interior? Sí. ¿El concreto endurecido? Sí. ¿Al cabo de 20 años? Sí. Uy, pero no, ni idea. No, pues sí, tal cual. Hay un líquido allí. De hecho, tengo colegas que han pasado un par de años exprimiendo concreto como si fueran naranjas y haciéndolo gotear. Y esa es la solución para estudiar la composición de la solución de Lorentz. Y bueno, pues la verdad, yo no me puse a exprimir concreto como naranjas porque toca usar unas presiones muy grandes, sino le pedí a mis colegas de laboratorio químico que por favor me prepararan la solución y les pasé la fórmula y me la dieron. Y metí las fibras dentro de la solución intersticial del concreto y mira el cabo, mira esto. Realmente quedé maravillado, me pareció increíble y efectivamente el acero no se corrió de ahí. Y la razón principal, se las anticipo de una vez, aquí es por el pH, ¿no? El pH aquí de la solución de Lorentz está por encima de 12 y una condición tan básica dificulta el movimiento de nuestros átomos de hierro, dificulta el movimiento de la combinación del hierro con el oxígeno, hace las cosas complicadas y es cierto lo que decía el profesor en mi clase, el acero está bien protegido dentro del concreto. Sí, ok. Dentro, sí, dentro. Bueno, entonces en lo que tiene que ver con sulfatos no estamos en cloruros. Vamos a ver si los cloruros estaban alrededor de 1000 partes por millón, ¿recuerdan? Perdón, de 100 partes por millón. ¿Sí? Pero, ¿qué dicen las normas? 100 partes por millón, ¿en dónde? En el agua residual. Ah, ok. No, pero yo recuerdo que había como más en Los Ángeles. 150, póngale 200 partes por millón. ¿Sí? Bueno, veamos. ¿Qué dicen las normas? Los gringos no ponen números y los europeos tampoco. ¿Sí? Dicen, los invito a que veamos la tabla inferior. Dice corrosión producida por cloruros provenientes del agua de mar. Y ponen los diferentes niveles de exposición. ¿Sí? Entonces, el nivel de exposición XS1 es un nivel de exposición, cuidado, con brumas saladas, salinas, pero no en contacto directo con el mar. Eso se llama XS1. XS2 es totalmente sumergido. ¿Qué? Una estructura de concreto reforzado, totalmente sumergida. Ah, ok. La base de una pila de un muelle, ¿correcto? Pero XS3 es el peor condición. Y la peor condición es
cuando el concreto reforzado está expuesto a ciclos de humedecimiento y secado en la zona, y eso normalmente ocurre en la zona de splash o en la zona de marea. Y eso pasa, y eso es lo peor, claro, porque pasamos siempre por el ideal de disponibilidad de oxígeno, porque siempre hay un momento, o sea, si está totalmente sumergido no hay suficiente oxígeno, pero cuando usted está con humedecimiento y secado, siempre hay un momento que usted pasa una o dos veces por el momento perfecto de intercambio y formación de estos anaranjados que ya les dije que son, ¿no? Átomos de hierro con átomos de oxígeno y demás, básicamente, con propiedades distintas. Pero un momento, ¿qué es el agua de mar? O sea, pero entonces, ¿cuántos cloruros hay en el agua de mar? Esa es la pregunta, para yo preocuparme o no. Ellos dicen que agua de mar, cuidado, cuidado, ¿sí? ¿Sí? Sobre todo cuando está en humedecimientos de humedecimiento y secado, ¿sí? Bueno, entonces ponen las recomendaciones, etcétera, pero les voy a decir cuánto hay. Ah, bueno, esos son los europeos, perdón. Los gringos, estos son los europeos, ¿sí? XS3. XD1 es para otro tipo de sales. Cuando usted le echa en Europa o en las zonas templadas, también puede ser en el hemisferio sur, por supuesto, le echa sal a las vías para que no se genere el hierro, el hielo, perdón, el hielo, para descongelar, y la concentración de sales ahí es brutal, ¿no? O sea, brutal. Entonces, en estos ambientes XS3 o el XD3, los más agresivos, la relación agua-cemento debe ser mínimo 0.45, la resistencia mínimo 350 kilogramos centímetro cuadrado, etcétera, etcétera. Obviamente los europeos dicen, cuídese de los cloruros externos, pero tampoco le meta cloruros a la hora de hacer el concreto, o sea, no meta el problema en el interior, ¿no? Y repito, el problema no es para el concreto, sino para el acero, ¿sí? Entonces pone unos límites y los gringos hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, C2, que es exactamente lo mismo, zonas de marea expuestas al mar, eso es lo peor, en este caso se llama C2. Le dicen a usted, son un poco más conservadores, dice, use una relación de basamiento de 0.4, resistencia 35, bla, bla, bla. Tal vez lo importante y lo que quisiera mostrarles es cuál es la concentración de cloruro en el agua de mar, ¿sí? Que es contra lo que se está armando las tablas anteriores. Las tablas anteriores se defienden de esta concentración de cloruro. La concentración de cloruro, ion cloruro, en el Atlántico es de 20 kilos por metro cúbico. Eso es el 2%. ¿Sí? Y la concentración de cloruro de sodio es del 3%. Aquí estoy hablando solo del ion. Pero ¿cómo así? ¿Qué es eso de 2%? Yo soy ingeniero civil. ¿Cómo se come eso? 20.000 partes por millón, escrito en partes por millón, 2% es 20.000 partes por millón. Entonces, cuando usted, concreto reforzado, se enfrenta a 20.000 partes por millón de ion cloruro, entonces haga esto y aquello. Uy, pero un momentico, el agua residual, 20.000, no, el agua residual ni siquiera subía a 1.000. Entonces, aquí empieza a salir otra. ¿O será de verdad los cloruros el problema de agua residual? La verdad, y lo voy a tipar, lo voy a decir porque el tiempo nos aplasta, no, no va a ser el cloruro nuestra principal preocupación. ¿No? Ese acelerante de la corrosión, porque es un acelerante de la corrosión, porque con agua pura también se corren las cosas, como ustedes lo pudieron ver, pero más lento. Este, por ejemplo, es una prueba de estanqueidad que hicimos hace relativamente poco en una planta de aguas residuales en Bogotá. Esa agua que está ahí es agua pura, agua potable. O sea, daban ganas de tirarse al agua, de verdad, una piscina. Estábamos estrenando sedimentador. El agua era pristina, o sea, estamos hablando de 5 metros de agua y el suelo se veía impecable. ¿Sí? La próxima pongo la foto del fondo. Entonces, bueno, con agua así, el problema, pues queríamos ver qué tan estanco estaba nuestro primer sedimentador. Y la verdad, apareció un problema como estos. Y no es inusual, o sea, esto, al contrario, o sea, hay un artículo bellísimo de tanques de agua, de científico, escrito por un special publication de la CI, en donde el artículo no son ensayos, ni no, es una encuesta. Es una encuesta en Francia, hecha por 2 franceses, diciendo cuál, después para tanques de agua o retenedores de líquidos, cuál es el principal, para usuarios, ¿no? ¿Cuál es el principal dolencia en su tanque? La primera era agrietamiento y fugas. La primera causa. Esa era la primera por mucho de las dolencias o de las quejas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿El concreto va a sufrir? No.
No. ¿Quién va a sufrir? El acero. ¿Qué pasa? Se va a corroer. Se va a corroer. Entonces, si me preguntan, preocúpese más por evitar las fisuras que por cloruros y sulfatos. O sea, ¿cómo hacemos para evitar la fisuración? Porque nuestro concreto puede ser increíble, puede tener una relación agua-cemento por debajo de 0.45, puede tener adiciones, puede tener lo que sea, pero si tiene una puñalada o está apuñalado en todos estos sitios, y fíjese que es un patrón el que divide. Esta fisuración es por retracción pura, ¿sí? Entonces, preocúpese usted, diseñador, preocúpese usuario por disminuir las fisuras. Y lo que hicimos en este caso para los siguientes tanques fue incluir pues hacer los tanques con modulamos el tanque distinto, lo modulamos distinto porque tenía juntas cada 12 metros, entonces las modulamos sinceramente cada 6 metros, pero un momentico, aquí la distancia aquí es casi 3 metros, entonces le metimos un concreto de retracción controlada, que no es tampoco mucho más caro, muy contrario a lo que la gente cree, es al contrario, es un beneficio gigantesco por muy poco dinero, y logramos que pues que en el siguiente tanque, esto fue una experimentación, pero en campo, ¿cierto? No hubiesen fisuras, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta, o sea, en estructuras, preocúpese por esto, por sus juntas. Entonces, el ataque de cloruros, pues está súper estudiado en la literatura, no lo voy a leer ya. Lo importante es que no es el ataque que predomina en aguas residuales. Que en aguas residuales, ¿qué predomina? Sí, bueno, el agua residuales predomina, voy a decir, esta es justamente la obra que estábamos. Bueno, no, este es la Petar Salitre en Bogotá. Muchas gracias a los colegas de Bogotá y de la Petar. Es una obra increíble que prácticamente está terminada. Ahorita están en colocación de equipos. El concreto es el rey. Mm, y bueno, este es un decantador primario. Ahí sí ya no dan ganas de meterse al agua, ¿cierto? Y ahí está hecho estos primarios, que son estos de acá, de la izquierda superior. Están hechos para que el agua, pues el lodo se precipite, se sedimente y salga por el centro. Salga por el centro por unas tuberías por debajo de los tanques. Y aquí podemos ver, o sea, aquí se barre el lodo y sale por la tubería, por unos huecos que están acá, y se van a unir estos son secundarios, pero pasa lo mismo. O sea, aquí salen por debajo y las tuberías llevan los lodos por una tubería gigantesca, ¿no? Entonces, pues les traje esta foto justamente para que vieran la primera agua decantada, el agua residual, y aquí esta frase de un escritor que muchos conocen, que habla de la continuidad del agua en Latinoamérica. Ahí les dejo la tarea para ver quién habla de la continuidad del agua, ¿sí? Pues dándole día y noche al pobre concreto que es nuestro personaje de hoy, ¿no? Fíjense que aquí hay una junta. Obviamente esa junta tiene un sello de PVC en su interior, por supuesto, ¿cierto? Y funcionando muy bien. Bueno, aquí les muestro justamente una oportunidad que tuve, que fue lo que estaban viendo es la ampliación de una PETAR que es de los del año 2000, que se inauguró en el que también tuve la fortuna de estar en la obra. Ustedes se dan cuenta, esto barre el lodo y va a la parte central por donde se drenan todas estas cochinadas. Llamemos las cosas por su nombre. Y bueno, pues cosas biológicas, ¿no? Me va a regañar un biólogo. Bueno, todas estas cosas biológicas, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que tuve la oportunidad de meterme en el decantador 20 años después de haberlo construido y le pedí por primera vez los datos del afluente, es decir, el que entra a la planta, del río que está tratando, que en este caso es el río, es un canal que se llama Canal Salitre, en fin, no importa, que llega al río Bogotá muy contaminado, y vi los datos de los últimos 10 años y los promedios el pH estaba alrededor de 7. Mire nuestro SO4, ni siquiera llega a 100. Cloruros, por Dios, o sea, totalmente despreciables, ¿no? Entonces, esos son los promedios de los últimos 10 años, ¿sí? Ahora sigamos. Sin embargo, me quedó la duda porque me di cuenta que en estos tanques de tratamiento, voy a quitar la foto de acá, permítame. Ya. En estos tanques de tratamiento usamos químicos para precipitar esos lodos, para provocar, para flocular los lodos, aumentar su tamaño y que caigan, ¿cierto? Y usamos químicos, es decir, usamos, por ejemplo, el último personaje aquí, cloruro férrico. Las plantas de tratamiento le echamos cloruro férrico, ¿sí?
de aguas residuales. ¿Cuánto? Entonces me preocupé, un momentico, cuidado porque el cloruro es un acelerador de corrosión. Entonces, puede que esos números que que vimos ahorita son, pero del agua que entra, no de la que siendo tratada. Entonces, déjeme ver. Entonces, ¿cuánto es? No, 30 partes por millón. Entonces yo dije, ah, no, ¿de qué estamos hablando? O sea, no. O sea, ni me hace cosquillas. También le echan SO4. SO4 le echan lo mismo, 30 partes por millón. O sea, tampoco me importa. O sea, y esto es sulfato de aluminio, que también se usa en las PETAP, en las plantas de tratamiento de agua potable. Es decir, y también usamos fósforo, calcio, también usamos calcio, no importa, o sea, hasta cloro también usamos para clorar, pero niveles en agua potable, pero niveles muy bajitos. Tanto que no la tomamos, con eso le digo todo. ¿Sí? Pero no importa, viendo un poco cómo había sufrido en 20 años el dictador, pues vi cosas como estas. En un sitio de la continuidad del agua también, ahí está la abrasión. Entonces tenemos que cuidarnos con la abrasión. Eso es importante. La planta había puesto un recubrimiento, no sé si un uretano o un epóxico, no lo sé, probablemente un epóxico, pero pues los epóxicos, digamos, las barreras son barreras y todo el mundo, digamos, lo sabemos, y la CI 350 lo dice, no son soluciones a largo plazo, y efectivamente aquí, y no se puso en el comienzo de la obra, se puso, no es que haya durado 20 años, se puso después. Sí, estuve haciendo investigación de cuándo se puso, pero no logré el dato, pero cuando inauguraron los tanques no estaba. ¿No? Ya vamos, bueno, y bueno, uno ve, usé la misma tabla de Davis, San Diego y Los Ángeles para mostrar las columnas donde dice efluente primario, es decir, lo que sale del tratamiento primario. Si ustedes se dan cuenta, los sulfatos son bajitos y los cloruros también son bajitos. O sea, bajitos muy lejos de los parámetros de miles que nos preocupan. Sí, o sea, no. Ni siquiera después de los químicos, que es lo que, ni siquiera después de los químicos es alto. Eso es lo que estoy diciendo. Y qué bonito poder hablar a gente que probablemente está ahorita en México. Pues ustedes son, no sé si ponerse contento o no, tienen el récord de la planta de tratamiento más grande del planeta construida en una sola fase, esa Totonilco. Y Atotonilco es, yo diría que o sea, es la máxima expresión porque trata el 60% de las aguas residuales de Ciudad de México. Y porque llega a ella la tubería, una obra increíble, que es el túnel emisor oriente, el TEO, 60 kilómetros de concreto justamente, con todas las aguas residuales y lluvias que inundaban la antigua Tenochtitlán. Sale toda esa tubería, pasa la cordillera y llega a un sitio, a un valle que se usa a propósito, o se usaba antes de los 70 para regar los cultivos. Un río que acá, y lo prohibieron. En Bogotá pasaba idéntico, no se preocupen. O sea, verduras no cocidas, vaya usted a comer, no se lo recomiendo. ¿Sí? Este es a Totonilco, y bueno, a Totonilco, vuelvo y digo, o sea, tienen un relleno, van a hacer una montaña de lodos, que son los que finalmente salen después de sedimentarlos, de primarios, después de los primarios y secundarios, se meten en estos digestores, todo ese barro, esa concentración de barro, se mete en estos tremendos tanques de concreto con techo, se mete este lodo a una cierta temperatura, por encima de 27, 28 grados, para que prolifere una bacteria que va a comerse buena parte de la materia orgánica, generar metano, genera un gas, y ese gas, mírelo, aquí está, se almacena y se produce energía, ¿sí? Que es una cosa muy interesante, ¿no? Terminar produciendo energía, moviendo fábricas, prendiendo computadores con, finalmente, restos de nuestra digestión, ¿no? O como decía un filósofo famoso, el ser humano es un estercolero humeante, ¿no? Y es cierto, en buena parte. Entonces, ese es Atotonilco. Eh, pero, bueno, hay una pregunta que aquí no se ve, porque el fondo era negro y las letras dicen, se los voy a decir, ¿pero hay algo más? ¿Hay alguien más en el agua residual? ¿Hay alguien más? Se pregunta. Y este mismo fondo negro mostraba la aparición de alguien más. Ese sí es. Veamos los personajes que hay en el agua residual. Son unas personitas increíbles, ¿sí? Entonces tenemos virus, bacterias, protozoos, etcétera, etcétera. Solo por mencionar un par de inocentes, cólera puede tener esto es en la cantidad de partes en un litro, ¿sí? Una salmonela, miren acá, en México, por ejemplo, pero bueno, ya ustedes superaron buena parte de este problema con la carne de cerdo. El protozoa
Entamoeba histólica también es un personaje terrible que es este. Ascaris lumbricoides, ni qué decir, ¿sí? ¿Y qué? Pues que no me aguanté y he puesto aquí una partícula de cemento, como ustedes ven acá. Ese es el tamaño de una partícula promedio de cemento, que son 10 micras. Me llevé una sorpresa y el glóbulo rojo tiene un tamaño similar. 10 micras, para los que no se mueven en el mundo de la micra, es una centésima de milímetro. ¿Listo? Estas son las bacterias que, miren el tamaño de las bacterias, media micra. ¿Sí? Y bueno, no me aguanté y tuve que incluir aquí este personaje, ¿sí lo ven acá? El que nos tiene ahorita, pero bueno, ahí está. Nuestro COVID-19 está acá, ese es el tamaño. Punto 125 micras o 125 nanos. ¿Sí? Y esta partícula negra chiquitica es lo que retiene lo que filtra nuestras mascarillas blanquitas N95. O bueno, las agrandamos y ahí están. Pero las bacterias, ¿por qué estoy hablando de bacterias? Porque esas bacterias tienen una historia y muchas de ellas en su ciclo metabólico producen ácidos. Y los ácidos son el enemigo natural de la roca caliza, ni siquiera del concreto, de la roca caliza. Y del concreto también, se lo comen, adoran el calcio, lo adoran. Se lo comen muy fácil. Entonces, ya voy a terminar, ¿cierto? Me he pasado un poquito, pero ya voy a terminar. Entonces, es importante contextualizar y sobre todo poner en un marco lo siguiente. Cuando hay cierta temperatura, o en aguas residuales, cuando usted tiene una temperatura superior a 25 grados, velocidades de agua baja y velocidades de viento también bajo, proliferan unas bacterias que se llama Thiobacillus, ¿cierto? Bueno, los Thiobacillus hacen una cosa aquí arriba, otras amigas bacterias que esas 100 partes por millón de sulfato las convierten en otros compuestos y generan un gas de ácido sulfídrico, ¿sí? O sulfato de hidrógeno, también se llama, precisamente en química, que son tan juiciosos, sulfato, y ese vapor de ácido sulfídrico sube y con el oxígeno se transforma en ácido sulfúrico. Entonces, ese es un problema que puede ser muy grave, y en este caso, ahora sí estoy hablando de quién es el culpable. El ataque de ácidos es un ataque de respeto en aguas residuales. O sea, nos cuidamos, sí, pero el ataque de ácidos es de respeto. Aquí hay un video, bueno, ahí en el que simplemente, justamente cumpliendo estas condiciones de baja velocidad de agua, con una temperatura superior a 25 grados, proliferación de esa bacteria, aquí en el video están sacando como si fuera una arena el concreto, realmente como si fuera una arena ahí medio consolidada. Eso es lo que hace un ataque de ácido sulfídrico. Bueno, estudios han habido muchos. Tengo un colega en Colombia también que lo ha hecho en su laboratorio. Veámoslo, perdón. Aquí, por ejemplo, están viendo, y lo que casi siempre se mide es pérdida de masa, ¿no? Cómo el ácido se come la pasta de cemento, en donde está el calcio. Y ahí aquí vemos, pues, están comparando, aquí está el artículo original, el coqueto 1 con el 2, con el 3, a ver quién aguanta más. Nosotros, ¿eso dónde ocurre? ¿Solo en tuberías? No. Ocurre también en tanques como los digestores, pero también ocurre en estaciones elevadoras. Estaciones elevadoras se recoge los interceptores de aguas residuales de una ciudad, cogen todo el agua, por ejemplo, que está aquí, y la suben de nuevo con un costo importante en términos económicos y de energía a una megaplanta nueva de agua residual que probablemente esté al mismo nivel de la ciudad. Entonces, en esas plantas regadoras, si las pasan, esto es un proyecto que vamos a empezar en un mes, que vamos a empezar en un mes en Bogotá. Es una obra de, si no estoy mal, de 80 millones de dólares. Y bueno, Totónico costó 780 millones de dólares, a mí no lo dije. Esta, por ejemplo, es un artículo muy bonito de unos autores de Medio Oriente, que estoy ahí, bueno, de unos autores en Medio Oriente, que estudiaron más de 10 estaciones elevadoras y se dieron cuenta que en este ambiente cerrado hay que ventilar bien, poco ventilado, entonces se producía una degradación del concreto en la parte superior y tomaron núcleos que están aquí, o corazones, como le dicen en México, o core drills, como les dicen en Venezuela, ¿cierto? Tomaron núcleos, como les decimos en Colombia, y aquí vemos cómo el ácido se ha comido el concreto de estas estaciones. Y aquí están las estadísticas, voy a quitar las fotos acá, y al cabo de 10 años, aquí han perdido, por ejemplo, esta estación, cerca al agua, han perdido 1 centímetro, 1.6, 1 centímetro, y en el techo 3.5 centímetros, ¿no? Entonces, ese sí es, de eso nos cuidamos, pero también han habido muchos estudios diciendo que
si usted, aquí muestro tiempo contra pérdida de masa, mostrando que usted hace un cemento Portland puro, tipo como lo hacen los gringos, entonces su pérdida va a ser mucho porque tiene mucha cal, y si usted pone una adición que se come la cal y la convierte en algo bonito, un silicio inestable, entonces empieza a perder menos masa. O sea, las adiciones son bienvenidas en sulfatos, son bienvenidas en ácido y en cloruros también, pero en ácidos sí que lo son bienvenidas las adiciones. Este es un digestor donde se va a acumular todo el barro de la planta Petar en Bogotá. Entonces estuvimos acompañando a nuestros colegas de Petar. Así están, y ellos van a tener un techo, ahí está. Y bueno, esto, pues ese techo es impresionante. Tiene una luz cerca de 37 metros, si la memoria no me falla, ¿cierto? Y bueno, una altura de 15 metros. Aquí estamos bombeando, si ustedes se dan cuenta, la cúpula. Y bueno, ese techo, que no pesa poco, en general, usted tiene que tomar todas las precauciones para resistir ácidos, pero la mayoría de las soluciones incluyen el usar un recubrimiento. Hay que usar un recubrimiento allí, ojalá epóxico con los digestores. Sí que hay calor, sí que hay gas, sí que hay bacterias, entonces hay que cubrirlos. Y con mis colegas de fabricantes de tubería en Colombia, pues que ellos ponen miles de kilómetros de tubería, pues les preguntaba yo, oiga, ¿qué tanto problema de ataque bioquímico, de generación biogenético tienen? Entonces me dijeron, no, en ciertas regiones, cuando hay poca pendiente, o es decir, poca velocidad del agua residual, donde hay calor, ahí sí, entonces tenemos que invertir en estos recubrimientos negros que ustedes están ahí. ¿Sí? No estoy diciendo que lo recubramos todo, ¿cierto? Solamente que el ataque de ácido sí que es importante en aguas residuales y debe anticipar, entonces para solucionarlo, para controlarlo, debe anticiparse en la etapa de diseño, usar adiciones minerales, usar capas de sacrificio o productos o en condiciones de alta temperatura y poca ventilación, etcétera, etcétera, recubrir el concreto, incluso hay productos que resisten, que tienen poco calcio. Entonces, digamos, volviendo ya para terminar, volviendo a la creencia clásica, en donde el problema son sulfatos, ácidos y cloruros, realmente la realidad pone los problemas en su verdadera dimensión, y nuestros problemas tienen que ver más con degradación por abrasión, fisuración y ácidos, como lo ven arriba. Entonces, en aguas residuales, en tanques y estructuras de contención, por favor, correcto diseño de estructuras sí que es importante, sí que es importante. Uso en concreto de retracción controlada, es decir, con una especificación de retracción ojalá menor a 0.04 o 400 micras partes por millón, o 0.04% al cabo de 28 días, ACTM 157. Resistente a la abrasión, ¿eso qué es? Es un concreto que tenga más de 35 megapascales. Adiciones bienvenidas siempre, realmente son y las usamos en salitre. Y cumplir, por supuesto, las especificaciones de N206, pero lo importante no es cumplir como un tonto, voy a cumplir sin entender, o sea, realmente voy a cumplir y voy a distinguir lo importante, lo relevante, lo crucial de lo necesario, pero probablemente no tan importante, y así puedo encauzar mejor mis recursos, ¿no? Señores diseñadores. Y en los digestores y tuberías de climas ácidos, uso adiciones, uso de capas de sacrificio o de materiales, ahí lo puse también, resistentes. Porque, y con eso pues quería despedirme. Bueno, el buen concreto también contribuye, ¿no? Para que podamos regar bien y aprovechar bien el agua. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Armida. Muy interesante su exposición. Nos están llegando muchísimos comentarios agradeciendo y reconociendo el interés del tema y de su exposición. Muchísimas gracias, felicidades. Por el tiempo vamos a leer un par de preguntas solamente para aprovechar la oportunidad que tenemos de tenerlo en estas sesiones. Por ejemplo, Rogelio Dávila pregunta, ¿qué puzzolana considera mejor? ¿Metacaolín, ceniza volante, humo de sílice o algún otro? Digamos, esos son todas muy buenas. Y realmente, por el mismo, como todas las vías llegan a Roma.
Es decir, usted puede alcanzar niveles de protección iguales con todas. La pregunta en el fondo es, ¿cuál es la más eficiente? O sea, usted con un 30% de ceniza volante puede alcanzar un nivel de protección cercano al 5, al alcanzado con humo de sílice al 5. ¿Sí? La pregunta es, como siempre en ingeniería, la racionalización del recurso, ¿no? ¿Cuál me sale más barata? ¿Cuál tengo disponible? ¿Sí? Pues usted en Brasil, o sea, usted no tiene. Si usted está en Centroamérica, usted tiene todos los volcanes del mundo. Entonces, use las puzolanas naturales. Si estamos como en Bogotá, cercanos a las termoeléctricas, pues usamos la ceniza, ¿cierto? Si usted tiene una fábrica de elementos electrónicos y tiene, o está en China, bueno, no sé dónde esté, y tiene la posibilidad de usar humo, pues bienvenido el humo. Entonces, la verdad es que todas son muy buenas. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Aquí hay otra. Dice, ¿por qué en la fotografía que mostró de la tubería altamente atacada no tenía refuerzo? Sin embargo, el deterioro era muy alto. ¿Cómo se explicaría esto? Ah, ya. Ese es un ataque de sulfatos raro de 1930 y fue un ataque puro y duro de sulfatos. Es decir, usted pasa por digamos, las aguas subterráneas, por ejemplo, en un túnel o las aguas cercanas a volcanes con azufre allí, pues son aguas en donde tenemos que defendernos realmente del ataque de sulfatos. Entonces, ese tubo fue probablemente puesto en 1920 y seguramente lo pusieron en un sitio cuyas aguas en general estaban ricas en sulfato, pero ese es el caso raro. De acuerdo. Otra pregunta dice, en las tuberías donde se conduce aguas residuales o en plantas de aguas residuales, ¿qué consideraciones por ataques bacterianos se debe tener y si es de mayor importancia comparado a los sulfatos? El ataque bacteriano, digamos, las bacterias y los personajes que estaba enumerando ahorita, realmente con el concreto, salvo algunas raras variedades, empiezan a comerse el calcio. Pero el ataque que puse fue un ataque realmente producido por el ácido resultante de la bacteria, ¿no? De ese tiobacilo. Entonces, realmente es el ácido finalmente el que ataca. Entonces, en ese caso, hay que usar adiciones, como lo mencionaba, hay que usar relaciones de vaciamiento bajas. Bueno, eso no es tan importante. Más las adiciones, o hay que usar recubrimientos, hay que airear, hay que usar capas de sacrificio o materiales altamente resistentes con bajo calcio que aguantan muy bien este tipo de ácidos. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿se puede fabricar concreto con agua residual? El agua potable es un recurso cada vez más escaso. Sí, esa es una pregunta de concretero. Eh, Yo no fui, ¿eh? Realmente, sí, no, está bien, está bien. Realmente, sí podemos fabricar con agua residual. Realmente, por ejemplo, la norma norteamericana, la ACTM de agua para concreto, para fabricación de concreto, permite incluso cantidades de sólidos en suspensión de 50.000 partes por millón, en ese sentido. Digamos, pero la norma europea para agua residual es mucho más exquisita y le tiene respeto a las grasas y a los jabones. Por ejemplo, los europeos tienen una prueba y es que si usted toma un recipiente transparente y lo agita y salen burbujas, entonces ya no la puede usar. Burbujas de jabón, ya no la puede usar. Entonces, eso limita mucho más el uso en Europa por lo menos, pero en general los porcentajes de cloruros y sulfatos son muy parecidos a los que vimos ahorita, o sea, uno no se preocuparía por eso. Yo me preocuparía por el jabón, mucho. De acuerdo. Otra pregunta dice, ¿la retracción controlada la podemos dar con aditivos? Sí, sí, hoy en día la tecnología tiene aditivos muy elegantes, eso es ciencia elegante y eficiente, ¿no? Que llega a Roma de una manera lógica, se logra con aditivos. Claro, obviamente si usted trabaja en el diseño, también tiene otros efectos bonitos que disminuye o sea, puede trabajar varios frentes, pero para un número como el que puse ahí, de pronto un aditivo puede llegar solo. Digo, metido entre el concreto, pero hay que trabajar, no es tan fácil tampoco.
De acuerdo. Un par de preguntas más y listo. Dice, ¿qué tan beneficiosos son los concretos diseñados antibacteriales? Mm, Sí, digamos los concretos antibacteriales, yo diría que están hechos muy a la medida para ciertos tipos, para ciertas cepas de bacteria, ¿sí? Como los de agua, algunos de aguas residuales, como los coli, no me acuerdo el nombre, pero que tienen apellido coli, esos, ¿sí? Entonces se utiliza una especie de, digamos, son eficientes, pero fíjese que es como un medicamento, ¿no? Los médicos hablan de medicamentos muy específicos y medicamentos que cubren, que matan una cantidad de patógenos más grande. A esos medicamentos que tienen un espectro más grande les llaman escopetazos los médicos. ¿Sí? O si usted es un francotirador, pues entonces, y sabe cuál es el tipo de bacteria, pues le apunta a esa bacteria entonces digamos que sí son eficientes, pero yo diría que son más del francotirador, ¿no? Bajo a ciertas especies, ¿no? De acuerdo. Y una última pregunta. La realidad es que hay más de 100 preguntas, doctor. Muy complicado Sí, contestarlas todas. complicado. Pero bueno, la última dice, ¿qué tipo de materiales se pueden utilizar para reparación de fisuras en concreto en tanques de aguas residuales? Bueno, primero tiene que tener, bueno, en tanques de aguas residuales, bueno, se usa de todo, es decir, en aguas residuales podemos usar inyecciones epóxicas, podemos usar eh, incluso ésteres, podemos usar ésteres, podemos usar, y lo digo porque pues, digamos, me tocó trabajar durante muchos años con una compañía de reparación que le tengo mucho cariño, entonces podemos usar acrílicos también, morteros de reparación acrílicos, o sea, toda la variedad, yo diría que casi que, que no hay limitación, realmente la limitación es cuál es la más fácil, ¿no? Y económica. De acuerdo, doctor. Bueno, pues yo hasta aquí estaría compartiendo unas preguntas. Le Bueno, quiero agradecer de sobremanera su plática y su atención. Muchísimas gracias. Una disculpa a todos los asistentes por no tener tiempo de contestar todas las preguntas, pero bueno, virtualmente todos le damos un gran aplauso. En realidad, muy, 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 muy interesante su presentación. creo que les ha Muchísimas gustado. gracias. Y ya nada más para terminar y cerrar la sesión, les recordamos la sesión de nuestra siguiente semana. Es el doctor Alejandro Durán Herrera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el martes 26 de mayo. Ahí tienen el link, el código QR con el cual se pueden registrar. Y con eso, bueno, pues terminamos. Una vez más, doctor Germán, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a todos por atender. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.